¿Qué tal? Aquí Carlos Rodríguez de RT Studio. Hace tiempo publiqué un par de videos introductorios sobre los dos tipos de generadores que podemos encontrar en Breakroom, tanto Linear1s y Array2s. Recibí algunos comentarios sobre la posibilidad de mostrar la creación de objetos en la versión Lite. El problema es que me ha resultado imposible tener ambas versiones instaladas, por lo que la creación de videos mostrando únicamente lo que se puede hacer con la versión Lite no es muy práctica que digamos. Así que he estado pensando en mostrar ciertos ejercicios prácticos con muy poquitos segmentos, en lo que es que espero puedan aplicarse para ambas versiones. Ya que como dije, al tener la versión Lite tienen ciertas restricciones para colocar ciertos elementos, los cuales espero que en estos videos podamos resolver sin ningún problema. Muy bien, para este ejercicio vamos a estar reproduciendo estos colgantes que me habían pedido en una colaboración que tuve con un arquitecta de interiores, en donde el resultado fue esta imagen de aquí, que pues bueno, por meras prisas no tuve la oportunidad de crear los tensores, pero pues bueno, en este ejercicio vamos a tratar de estarlos creando. Estos están basados en un proyecto que es la Villa in Morocco por Studia 54. Cuando me pasaron estas imágenes de referencia, la verdad es de que no contaba con una muy buena resolución, por lo que los modelos pues no concordaban en nada, en absoluto con este de aquí. Es un proyecto que pues bueno, como pueden ver es de bastante elegancia, tiene muchos elementos de cristal y pues bueno, aquí están estos mismos elementos que vamos a tratar de estar reproduciendo. Tampoco voy a decir que van a quedar exactamente iguales, pero pues bueno, va a ser un acercamiento algo aproximado. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es crear los segmentos necesarios para crear esta pieza. En el primer caso que vamos a hacer es crear estos tensores, que es muy sencillo estarlos haciendo. En Treemax podemos usar dos métodos, por ejemplo, utilizando un cilindro, vamos a marcar el punto central, el diámetro y la altura. Tan simple como eso, podemos hacerlo por ejemplo de punto 0.5 tal vez, o de 1 centímetro, bueno, el punto 5 es 1 centímetro, de alto 10 centímetros, algo así pequeñín, no importa que sea tan grande. Y no necesitamos que tenga tantos segmentos, entonces aquí le podemos dejar con uno. Esa sería una forma básica. Otra manera que podemos usar es crear por medio de una línea. Vamos a hacer punto y punto, lo estoy colocando en la vista front. Y vamos a estar utilizando esta herramienta que dice Rendering para poderlo visualizar. Tenemos un método para visualizarlo en Render y en Viewport, los activamos. Y vamos a darle el grosor que habíamos dicho que era 0.25, pero aquí en este caso me parece que es total, entonces vamos a dejarle en 1. Y para ser un poquito más exactos vamos a dejar este punto en 0 y este punto en 10 centímetros. De esta manera vamos a obtener nuestros segmentos de los tensores. Ahora, para la pieza que estábamos utilizando como pues, base, la base básicamente de este colgante, pues la verdad es que yo no soy un buen modelador, pero pues bueno, yo en el ejercicio que estaba utilizando, las formas básicas que entendí fueron estas. Entonces pues vamos a tratar de replicarlas de una manera muy sencilla. Simplemente voy a utilizar un plano, algo así más o menos que tenga, pues bueno, vamos a dejarle de 15 por 20, algo así. Y en este caso sí vamos a necesitar que tenga varios segmentos. Vamos a ponerle tal vez 10 por 20, yo creo que con algo así está más que suficiente. Ahora, para darle este efecto como de ondulado, estas ondas, voy a estar utilizando el modificador de Noise, ahí está, y vamos a estar modificando, alterando la figura por medio del Strength. Vamos a ponerle aquí 5, 5 y 5. De momento lo está haciendo muy bajito, y eso es porque la escala del ruido está muy grande. Vamos a ponerle tal vez con 10 y ahí obtenemos un buen resultado. Vamos a ir explorando tal vez con... Uy, aquí por alguna razón se está trabando. Ok, algo así tal vez, como con 7. Aquí estoy viendo que se está medio segmentando. Entonces tal vez pudiera estar utilizando 30, 40 subdivisiones. No, yo creo que con 20 estaban más que bien, más bien al revés, tal vez 20 para obtener una malla completa. Algo así está bastante bien. Y ahora para darle un poquito de grosor voy a estar utilizando el modificador de Shell, que bueno, yo los he agregado aquí a esta parte de modificadores. Con este botón de aquí pueden estarlos configurando. Aquí le damos clic y vamos a irlos agregando. Entonces yo aquí tengo Shell, que es unos modificadores que utilizo bastante. Vamos a dejarlo pues tal vez con 0.5 o con 1 tal vez sería suficiente. Ahí está bien.
Y vamos a bolear un poquito estas aristas. Para eso vamos a estar utilizando chamfer. Y vamos a ponerle tal vez 0.4, algo así. Y vamos a ponerle 2 segmentos. Creo que con algo así está bastante bien. Ahora, una de las cosas que tiene, por ejemplo, Noise, es la habilidad, bueno, la posibilidad de dar diferentes variaciones. Tenemos aquí la opción que dice Seed. Entonces, con esto lo que podemos generar son diferentes opciones para esta aleatoriedad. Entonces aquí simplemente lo voy a desplazar aquí arriba, no importa mucho, no va a cambiar absolutamente nada. Y voy a empezar a mostrar, voy a hacer 3 duplicados para que ustedes vean las opciones que tenemos al momento de clonar. Para quienes no lo sepan, pues bueno, voy a desplazarlo aquí con Shift y tenemos estas 3 opciones. Copy va a ser una copia exacta, pero de manera independiente. Lo que yo controle a este modificador solamente afecta a este otro. Si yo lo que clono ahora es una instancia, todos los modificadores van a ser exactamente iguales. Todas las propiedades, incluso el objeto. Esto es bastante útil cuando quieran repetir varios objetos, simplemente cambiando la escala. El archivo no va a pesar tanto ya que solamente está considerando un solo objeto. Aquí por ejemplo desactivo el noise y va a afectar a todos. Vean cómo todas las letras se ponen en negrita. Y por último tenemos la opción de reference, que es prácticamente lo mismo que tenemos en instance, solo que nos agrega esta línea que tenemos aquí arriba, con la cual todo lo que hagamos a partir de ahorita va a actuar solamente en este objeto. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo un modificador de simetría, solamente aquí va a estar actuando, aquí se va a notar muchísimo más esa línea. Entonces, esa es una de las opciones que podemos estar utilizando para tener diferentes grados de aleatoriedad. Por ejemplo, les aconsejo que lo hagan desde un principio, más o menos qué tantas copias van a querer, tal vez unas 3 copias. Y simplemente voy a mover este noise hacia acá arriba y, bueno, aquí en este caso eliminó los otros porque está arriba de la referencia. Voy a copiarlo. Y a este otro simplemente le voy a poner aquí un paste. Tenemos igual paste instance y paste. Aquí lo queremos que sea independiente, entonces lo ponemos en paste. Aquí en este caso, creo que lo moví de manera incorrecta. Ahí está. Vamos a ponerlo, vamos a hacerlo bien. Igual lo había pegado diferente. Ahí está. Y a este otro que fue el original, pues simplemente le podemos dar botón derecho. Y aquí está la opción de Make Reference. Le damos clic y ahora también se nos ha colocado esa línea. Vamos a dar clic derecho y pegamos nuestro modificador. Ahora sí, si yo le modifico alguna de estas propiedades, va a ser un resultado diferente y eso nos puede estar ayudando para obtener los resultados deseados. Tal vez no me está gustando mucho que tenga esa altura, perdón, esa diferencia entre X y Y. Aquí, bueno, lamentablemente tenemos que hacerlo desde 0. Aquí vamos a ponerle 0, 0 para obtener diferentes resultados. A ver, aquí con 5, así está bien. Tal vez con 15, 20. Tal vez con 100. Aquí el seed, ustedes lo van a encontrar en muchísimas otras aplicaciones. Tal vez van a encontrar con el número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es simplemente un número aleatorio que ustedes pueden encontrar en muchísimas otras aplicaciones y es básicamente lo mismo. Es simplemente las semillas, quiere decir, ¿no? Son diferentes tipos de variedades. Muy bien, ya que tenemos aquí nuestros segmentos, lo que vamos a hacer es crear nuestra línea guía. Vamos a poner line de aquí a acá y de momento vamos a estarla viendo como si fuera geometría, pero realmente eso no es lo que necesitamos ahorita. Simplemente voy a desactivar estas opciones. Ahora sí, lo que vamos a hacer es crear el objeto RayClone, damos clic y arrastramos y nos vamos a modificar y tenemos que abrir el editor con esta pestañita de aquí. Simplemente voy a modificar mi espacio de trabajo. En esta barra que tenemos casi siempre está configurada de fábrica y tenemos aquí los diferentes tipos de viewports disponibles. Voy a estar utilizando este de aquí, ya que me va a estar ofreciendo diferentes vistas. Voy a poner aquí en top y tal vez en perspectiva para que podamos ver un poquito mejor. Ok, algo así vamos a estar utilizando. Voy a estar utilizando un generador de Linear1s. Por el momento va a ser suficiente. Vamos a ver más adelante qué podemos hacer con el Array2s. Lo primero que vamos a hacer es enlazar una línea poniéndola en spline y nunca se les olvide asignar la línea guía, que eso es bastante importante ya que muchas veces vamos a estar haciendo ya nuestro estilo y todo y no vamos a ver modificación alguna y eso es porque no hemos enlazado nuestra línea base.
Ok, entonces vamos a colocar un segmento, vamos a enlazar primero el tensor, que si yo me coloco sobre la línea cuando lo extruimos, no lo está pudiendo seleccionar. En cambio, por ejemplo, el cilindro sí lo podemos seleccionar, y eso es porque la línea me la sigue detectando como si fuera línea, como si fuera pues un elemento en 2 dimensiones, a pesar de que tiene cierto volumen. Para que nosotros podamos identificarlo como una malla, simplemente podemos ya sea convertirlo, que está Convert to, a cualquiera de estas posibilidades de Mesh o Poly o tal vez un Patch, pero bueno, es más que suficiente. Yo lo que haría es colocarle un Editable Poly como si fuera un modificador. Para eso voy a usar el teclado con Control E, así es como lo tengo asignado. Entonces cuando yo ya quiera seleccionar ese objeto, ahora sí ya va a estar disponible. Le damos clic, ya lo vamos a tener ahí. Vamos a agregar otro segmento que va a ser cualquiera de estas piezas. Ahora, para poder enlazarlo, nosotros necesitamos de un operador para poder utilizar estos dos elementos, ya que lo que queremos es que el tensor esté sosteniendo esta pieza. Nosotros no podemos seleccionar estos dos y enlazarlos a ninguna de estas piezas. Entonces para ello voy a estar utilizando un operador que se llama Compose. Vamos a ponerlo aquí, y ahora sí, en el momento que yo enlazo estos dos, puedo asignarlo aquí, y este otro lo puedo asignar al default, que es el que vamos a estar utilizando. Ahora, una vez creado esto, Compose tiene dos diferentes modos. Uno que es secuencia, que como podemos ver aquí, tenemos nuestro tensor y la pieza de cristal. Y también tenemos el otro modo que es agrupado, que en este caso vamos a estar teniendo los dos objetos de manera centrada. Aquí hay un pequeño detalle, y es de que nuestro segmento del tensor está girado en otra posición, y eso es porque nuestro elemento no está bien colocado con el pivote no está bien corregido, a diferencia de este otro que tenemos. Para podernos dar cuenta de eso, por ejemplo, tenemos aquí el pivote en el origen del objeto. Esto lo pudiéramos corregir, por ejemplo, con las herramientas de Transform Toolbox. Yo lo tengo asignado con Control T. Y aquí podemos ponerle, por ejemplo, que esté centrado y que tenga el mínimo en Z. Ahí tendríamos igual, estamos viendo cómo se desplaza ligeramente. Pero eso no es suficiente. Lo que nosotros necesitamos decirle es que las normales estén actuando correctamente. Aquí, por ejemplo, si yo me voy a reviso las opciones de rotación, estoy viendo que está girado 90 grados en X. Y es porque lo creamos en la vista de frente, que es como debe de ser. El detalle es de que el programa lo está detectando, como dije, como si estuviera girado. Entonces lo correcto sería que estos 90 grados ya sea parte de la geometría. Para eso vamos a tener algunas soluciones. En 3D Max podemos utilizar la herramienta de Reset Xform. Podemos encontrarla aquí en Utilities, y aquí la tenemos. En dado caso que no la puedan encontrar, de igual manera vamos a darle clic aquí para configurar de manera como nosotros queramos todas estas herramientas. Yo aquí, por ejemplo, lo asigné desde arrastramos y colocamos, y le damos OK. De esta manera, por ejemplo, si le pongo Reset Xform, presten atención a lo que va a suceder acá, y le ponemos Reset Selected, y ahora sí, ya se ha colocado correctamente. Ahí tenemos un Xform. Aquí lo voy a borrar momentáneamente. Ahora sí, se ha reseteado como debería estar. Lo vuelvo a rotar para que volvamos a ver. Voy a colocarle el snap en el ángulo. Vamos a ponerle ahora sí 90 grados, que era lo mismo. Si yo le asigno una vez más, por ejemplo, el Reset Selected, ahí está, se ha reseteado en 0. Ahora esta va a ser su posición original. Para eso va a funcionar Reset Xform. Pero pues bueno, a mí la verdad es que me da un poquito de flojera estar metiéndome en esas opciones. Para eso yo voy a estar utilizando otra opción, que va a ser un script que está creado por medio del grupo de Soulborn, me parece. Es una colección de scripts, y tiene uno que dice Xform Resetter. Le doy clic y ya lo ha asignado. Es exactamente lo mismo. Aquí simplemente asignamos con un solo clic, ya lo hemos restaurado. Tenemos aquí también el modificador Xform, pero realmente no va a estar haciendo absolutamente nada. A pesar de que lo vemos exactamente igual, realmente esto no está haciendo gran cosa. No nos lo está dejando como nosotros queríamos. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a dejarlo 90 y vamos a ponerle aquí Xform. Y lo sigue colocando, ¿no? Entonces no nos está sirviendo. Por ahí he leído el manual de estos scripts que mencionan que nos da mejores soluciones que el que viene ya predeterminado en 3D Max. Pero pues como dije, a mí simplemente por mera costumbre
y porque es un poquito más rápido, ¿no? Es el que estoy utilizando. Ok, ya con eso podemos dejarlo. Volvemos a dejarlo aquí en mínimo en Z y lo movemos en la posición en 0. De esta manera ya tenemos colocado correctamente nuestro generador. Muy bien, nosotros también tenemos la posibilidad de estar lidiando con este tipo de detalles sin necesidad de estar utilizando todas estas herramientas si es de que se les parecen un poquito engorrosas. Por ejemplo, lo que voy a estar utilizando, voy a eliminar por ejemplo aquí el Reset Export y voy a editarle a las propiedades de mi objeto en las opciones de transformación que cambie la rotación. Aquí lo estamos viendo cómo está orientado totalmente de manera horizontal, así es como se quedó al momento de insertarlo. Entonces yo lo puedo rotar por ejemplo aquí en Y, 90 grados, y ahora sí se ha colocado como debe de ser. Entonces aquí es donde entra la importancia del pivote, como habíamos visto. Aquí cuando yo le quité el Reset Export se había quedado en otro tipo de orientación. Entonces aquí simplemente le voy a poner centrado y ahora sí se ha colocado en el punto central, pero no se ha colocado con la altura que debe de ser. Entonces para ello por ejemplo le voy a poner mínimo en Y, que va a ser esta parte, y ahora sí ya se ha colocado correctamente. Como dije, estas son opciones que tenemos dentro de las propiedades de transformación de nuestros objetos y también en nuestras opciones de alineación. También pude haber omitido ese paso de Transform Toolbox y poder estar utilizando diferentes opciones que tenemos aquí para la alineación. Entonces esta es otra de las posibilidades que tenemos con Rayclone. Muy bien, ya que tenemos nuestros objetos alineados correctamente, vamos a estar dándole un poquito más de versatilidad a este generador, por ejemplo, modificando nuestra línea, porque aquí realmente no estamos haciendo prácticamente nada. Entonces vamos a agregar un nuevo punto aquí con Refine y lo voy a poner el vértice en modo Smooth, para que al estar moviendo ese segmento podamos ver algunos detalles que vamos a ir encontrando con esta geometría. Por ejemplo, si yo lo desplazo hacia acá, voy a estar viendo cómo se va deformando mi figura de acuerdo a esa curva, pero voy a estar teniendo un problema. Por ejemplo, aquí estamos viendo cómo se distorsiona de manera pues horrible, ¿no? Se está viendo muy mal esa distorsión, y este elemento, al ser de cristal, puede ser de que nos afecte al momento de estar renderizando. Y también, por ejemplo, si yo muevo el punto un poquito más abajo, pues vamos a ver otro tipo de problema, ¿no? Y es de que tenemos que los objetos están siguiendo la línea, pero necesitamos que los tensores estén apuntando verticalmente. Entonces ahí tenemos dos pequeños detalles que podemos estar solucionando con las opciones de nuestro generador. Vamos a ir a revisarlo al estilo, y para poder solucionar este tipo de detalles, por ejemplo, para poder evitar que se esté distorsionando esa figura, nos vamos a ir a las opciones de deformación de nuestro cristal y le vamos a quitar la opción que dice Bend. De esta manera ya no se va a estar curveando de acuerdo a nuestra línea. Aquí vemos el resultado, cómo está completando estos segmentos, que aquí en este caso solamente nos va a estar generando conflictos. Y también lo que necesitamos hacer es de que nuestros tensores estén apuntando totalmente hacia arriba. Para eso nos vamos igual a las opciones de deformación y tenemos aquí tres apartados: Adaptive, Vertical y Step. Esto nos puede decir, por ejemplo, Adaptive se va a ir acomodando de acuerdo a la línea. Pero si yo quiero que sea totalmente vertical, pues puedo estar utilizando, por ejemplo, Step o Vertical. Le doy aquí en Vertical y ahora sí, ya se ha colocado correctamente. Solo que aquí vamos a tener un pequeño detalle que se va a acomodar de acuerdo a la otra figura. Entonces aquí esto lo podemos, tenemos que corregir este detalle. Y el resultado también puede estar variando con Step. Va a hacerlo completamente diferente. Entonces vamos a ver, por ejemplo, cómo se diferencian alguno y otro. Pues realmente este es como un promedio. Realmente pues aquí es como ustedes vean las soluciones. Yo aquí por ejemplo voy a dejar en Step, que es el que a mí me interesa. Vamos a ver por ejemplo también cómo actúa nuestro plano si lo cambio por ejemplo en Step. Y aquí en este caso, al quitarle la deformación, no me permite cambiar la vertical, y eso es porque en vertical también va a ir adoptando esa curva. Muy bien, ahora esto no es realmente lo que a nosotros nos interesa. Lo que nosotros queremos es de que el tensor esté colgando en alguna parte, ¿no? Hagamos de cuenta que tenemos aquí alguna losa, un plafón, y queremos que esté colgado en esa parte. Nosotros, por ejemplo, pudiéramos escalar nuestro tensor, que a pesar que nosotros lo dejamos de 10 centímetros, si nos vamos a las opciones de Fixed Size, tenemos aquí la opción para escalar nuestro segmento en X, Y, Z. Aquí por ejemplo si yo le pongo 20, pues se va a escalar en esa dimensión. Lo dejo en 0, va a dejar como si fuera en 10, lo mismo sucede si le pongo ese valor.
Ahora, aquí lo interesante sería, por ejemplo, como les digo, cómo podemos corregir este detalle si tuviéramos estos colgantes en un plafón. Para eso lo que voy a estar utilizando es un operador aritmético, el cual va a ser muy sencillo. Simplemente voy a enlazar aquí aritmético y yo puedo darle, puedo exportar este tamaño para que yo lo pueda controlar con esta operación aritmética. Para ello me voy a darle clic derecho, exportar parámetro y busco Fix Size, que es el que estamos utilizando en Z, ok. Y puedo enlazar esta opción aquí y le pongo expresión para poder utilizar una fórmula matemática. Aquí me va a estar arrojando un detalle, ya que es preferible que estemos utilizando un operador de transformación para que esté editando todas estas opciones sobre ese objeto y no con el objeto original, que eso también nos puede estar ayudando. En muchas ocasiones vamos a estar enlazando o utilizando este segmento para muchas otras opciones, o tal vez otro generador, etcétera. Entonces lo aconsejable es dejar este segmento tal y como está, como llamémoslo original, y estar utilizando un transformador para estar editando todas las posibilidades. Realmente puede estar funcionando la operación, puede ser que no haya ningún problema, pero se aconseja que lo hagamos de esa manera. Entonces vamos a colocar un transformador. Si nosotros lo colocamos directamente sobre la línea, vamos a ver cómo cambia de color, y eso es porque lo va a enlazar directamente, para así evitar estar enlazando uno y otro. Entonces vamos de igual manera a exportar parámetro, que va a ser Fix Size en Z, ok, y vamos a enlazar este de acá. Aquí no nos arroja ningún problema. Voy a quitarle el Fix Size a este de acá, vamos a dejarlo tal y como está. ¡Ay, me equivoqué! Vamos a de nueva cuenta Fix Size en Z, ok, tengan mucho cuidado, siempre seleccionen el que debe de ser, lo quitamos y listo. Ahora sí, lo enlazamos acá, no nos arroja ningún problema. Ahora, la operación que vamos a estar haciendo es muy sencilla. Simplemente vamos a estar diciéndole que esté utilizando las coordenadas de mi línea en X, pero de mi línea X, perdón, que es la que estamos usando, pero en el punto Z. A nosotros nos interesa la altura, entonces simplemente le agregamos punto Z, doy OK y me está diciendo que hay un error en la expresión. Y eso es porque en las versiones más recientes de Rayclone tenemos que utilizar la nomenclatura de return y al final siempre estar utilizando punto y coma. Doy OK y por el momento no está sucediendo absolutamente nada, y eso es porque me hace falta corregir este detalle. De fábrica, cuando estamos utilizando los transformadores, todo está apagado, a diferencia del objeto original donde todo está prendido, no hay necesidad. Entonces simplemente tenemos que tener ese detalle en cuenta. Vamos a activarlo. De momento tampoco está haciendo absolutamente nada, y eso es porque nosotros tenemos que mover la línea. Por ejemplo, si yo muevo la línea, voy a estarla moviendo, vamos a ver cómo incrementa nuestra línea. Pero nosotros no queremos que crezca hacia arriba, queremos que crezca hacia abajo. Entonces simplemente voy a modificar mi expresión aquí, que sea por -1. Eso es para que se vaya hacia abajo. Le voy a dar OK. Y ahora sí, ya todos están colocados correctamente de manera horizontal. Vaya, como si tuviéramos aquí un plafón. Entonces aquí, por más que, por ejemplo, la manera que vamos a estar editando la altura de nuestro segmento, bueno, nuestro generador, va a ser modificando la posición de nuestra línea. Y eso va a ser lo más práctico con este generador, ya que, pues, de igual manera, nosotros podemos tener diferentes líneas y nos va a estar respetando esa altura. Aquí, para poder corregir este pequeño detalle que tenemos aquí, necesitamos mover el pivote, necesitamos mover esta parte hacia abajo, pero nosotros no podemos mover el pivote de todo este segmento. Pero para ello nosotros podemos utilizar también un transformador sobre toda nuestra composición. Entonces para ello voy a estar utilizando transformador, lo agrego aquí y le voy a decir que su alineamiento sea el Z en pivote. De esta manera corregimos esa parte de ahí arriba. Muy bien, y ahora ya nada más nos queda estar dándole cierta aleatoriedad a nuestro segmento. Por ejemplo, pues ahorita de entrada se ve todo muy parejito. Entonces lo que nosotros podemos darle es, por ejemplo, cierta aleatoriedad a nuestro segmento de aquí. Para eso nos vamos a ir a transformación y tenemos aquí las opciones de aleatoriedad tanto en translación, rotación y escala. Por ejemplo, yo lo quiero hacer un poquito que estén en diferentes ángulos. Voy a ponerle que vaya de menos 15 grados a 15 grados, en tanto en X, en Y,
Y también en Z, por ejemplo, puedo darle también cierta aleatoriedad, le pongo 360 y ya tengo todos mis segmentos también orientados en diferente ángulo. Otra cosa que nosotros podemos hacer, por ejemplo, es darle una separación a nuestra línea. Por ejemplo, si nos vamos aquí en transformador y cambiamos aquí en las opciones de padding, hay que activarlo. Y si yo quiero que tenga diferente separación, puedo estar moviendo estas dos opciones, tanto left o right, cualquiera de los dos va a ser posible. Si lo voy desplazando, voy a estar juntando mucho más los objetos o los voy separando. Esto nosotros lo podemos exportar para que lo podamos controlar directamente desde los parámetros de aquí, sin necesidad de estar entrando a nuestro generador. Para eso voy a exportar aquí parámetros. Necesitamos que sea padding, use padding, podemos ponerle para que se esté activando, desactivando si es que queremos. Le pongo left padding, ok. Y aquí vamos a ver dos tipos de operaciones numéricas. Por ejemplo, para poder controlar la separación, pues simplemente enlazo el numérico y le pongo, aquí tenemos diferentes tipos de operación numérica, ya sea integrado, flotante, porcentaje, unidades o booleanos. Ahorita vamos a ver cómo podemos estarlo utilizando. Aquí en este caso, si yo lo quiero separar por una medida que yo conozca, puedo utilizar SimUnits y puedo decirle, por ejemplo, aquí está left padding y puedo estarlo haciendo desde aquí. Yo puedo establecerle algún límite si no quiero que se estén juntando demasiado y tal vez el máximo con 30 tal vez. Aquí si yo por ejemplo le pongo 100, pues es lo que llega. Vamos a ver si aquí lo podemos poner menos 10 y aquí le ponemos 0 y también nos podemos ir un poquito más pegaditos. El máximo número, el mínimo número va a ser menos 10. Entonces pudiéramos hacerlo desde aquí y el máximo tal vez con 30 y si yo le pongo 0, tal vez le pongo 100, el máximo va a ser 30 de separación. Así es como pudiéramos estarle dando un control y que no nos esté generando tantos objetos. Y por ejemplo, si yo quiero que se esté activando o desactivando el padding, pues estoy utilizando otro numérico y voy a enlazarlo al use padding y voy a estar utilizando por ejemplo el que dice boolean, porque aquí nos va a decir que 0 va a ser prendido y 1 va a ser apagado, o al revés, la verdad es que no recuerdo muy bien. Si yo por ejemplo utilizo integer, que va a ser exactamente números cerrados, aquí está en 0 y 1 para estarlo activando y desactivando, pero yo puedo ir en mayores números, entonces aquí no me sirve bastante bien. Entonces por eso es útil estar utilizando boolean, para que simplemente le pongamos use padding activado o desactivado. Otra cosa que también podemos hacer, por ejemplo, es dar una diferencia de altura en estas opciones. Si yo me voy, por ejemplo, voy a cerrar este de acá, no sé por qué lo sigo teniendo abierto. Aquí yo tengo opciones de traslación también, podemos hacerlo en un máximo y un mínimo de manera aleatoria. Puedo ponerlo que sea tal vez que vaya en 10 y menos 10, pero aquí estoy viendo un pequeño detalle y es de que pues ya no me está respetando la línea, por ejemplo, ¿no? Mi punto base no me lo está respetando. Entonces para ello yo tengo que modificar mi fórmula aritmética para que también tenga en cuenta esa separación. Para ello voy a estar exportando y para que sea un poquito más sencillo voy a estar utilizando mejor otro operador que tenemos también un numérico en parámetro aleatorio. Entonces pudiéramos estar utilizándolo en vez de estas opciones. Para ello voy a estar exportando traslación. Seleccionamos que esté bien, pero igual y no lo seleccioné bien, ahí está. Vamos a irnos a Fixed Transform, Fixed Translation en Z, ok. Y voy a enlazar, por ejemplo, un numérico random. Voy a enlazarlo acá. Y ahí tenemos también el número. Vamos a ponerle que estén sin units tal vez. Y ponemos, por ejemplo, menos 10 y 10 tal vez, ¿no? Y que vaya, para que esté funcionando, vamos a tener que ponerle generarlo en todo el segmento. Damos clic y ahora sí está funcionando. Ok, entonces, como decía, tenemos que introducir este mismo valor a nuestra fórmula. Entonces, para ello, lo que voy a hacer es enlazarlo aquí para que nos esté funcionando. Voy a hacer a esto de acá, se lo tengo que restar. Me parece que es con resta, si no ahorita revisamos. Menos input 1, que el input 1 va a ser pues esta figura, ¿no? Realmente, perdón, esta posición, le voy a dar OK. Y ahora sí, ya nos ha dejado en esa posición, porque de esta manera está contrarrestando esta dimensión. Entonces, de igual manera, si yo quiero estar utilizando o darle otra aleatoriedad a esta, porque tal vez a mí no me guste,
De nueva cuenta aquí tenemos seed. Yo puedo estar cambiando este valor para dar diferente orientación. Entonces también puedo exportar esos parámetros. Voy a dar seleccionándolo, botón derecho, exportar parámetros. Puedes decirle seeds o también puedes coger un rango que vaya en Scene Units. Aquí los tenemos por los diferentes tipos. Voy a darle mínimo y máximo, ok. Y voy a estar utilizando de igual manera numéricos. Aquí en este caso, por ejemplo, en seed sí voy a dejarlo en integrado. Ahí está. Y yo puedo estar cambiando aquí, por ejemplo, voy a ponerle el nombre aleatoriedad. O bueno, vamos a ponerle seed alturas. Y aquí yo puedo estarlo controlando. No importa el número, va a estar cambiando diferentes resultados. Y también puedo estar utilizando otro numérico por cada uno de ellos. Tal vez en el mínimo vamos a ponerle altura mínima de pieza, tal vez. Vamos a ponerle Scene Units. Y aquí la tenemos. Voy a estar desplazando esto un poquito más abajo para tener más espacio. Y pues aquí vamos a estar obteniendo mayor resultado en nuestro número de hacia arriba o hacia abajo. Y de igual manera voy a estar utilizando otro numérico. No es necesario que lo arrastremos, pudiéramos también copiarlo directamente de aquí, copiar y pegar. Pegamos y también Scene Units. Entonces de igual manera aquí le ponemos altura máxima de la pieza. Entonces aquí podemos tener ese rango de valor, ¿no? Así es como lo podemos estar dando. Pues digo, esto va a depender mucho de lo que ustedes necesitan o como lo que se les esté ocurriendo para hacer este tipo de detalles. Aquí simplemente con el seed voy cambiando el tamaño y de igual manera si quiero usar el padding para la separación entre cada una de estas piezas lo podemos ir generando. Muy bien, y ahora yo estoy viendo un pequeño detalle al momento de estar haciendo esta aleatoriedad y es de que me está cortando aquí un pedazo. Y eso fue algo que no había mencionado, que bueno, también podemos corregir porque bueno, aquí lo está cortando porque es hasta donde llega nuestra línea base. Ahí lo tenemos, llega hasta ahí. Para poder corregirlo, pues de igual manera vamos a entrar a Plane y vamos a decirle que en la deformación también quite la opción para cortar. Digo, pudiéramos por ejemplo utilizar una herramienta que tiene aquí el generador que dice Cap Holes. Le doy clic y va a tapar ese hueco, pero aquí en este caso no nos va a estar funcionando demasiado. Entonces aquí simplemente le voy a quitar Slice y me va a colocar una pieza nueva. Puedo hacer exactamente lo mismo con esta de acá para que también tenga su propio tensor. Entonces de esa manera podemos estarlo utilizando para generar mayor aleatoriedad de nuestros objetos, o más bien para que estén completos. Ahora también, pues ahorita lo que estamos viendo es una línea muy simple, la verdad, no es tan complicada. Vamos a ver con otro tipo de línea, por ejemplo. Vamos a hacer, por ejemplo, una espiral. Aquí en Splines tenemos Helix, que va a ser pues como una hélice, una línea tipo helicoidal, algo así. Vamos a ver, yo creo que vamos a irlo modificando un poquito. Tal vez tenga aquí los 250 y aquí 100. Para tener algo de esta manera vamos a darle más altura, algo así. Podemos ponerle igual varios segmentos que esté rondando. Yo creo que algo así nos puede estar funcionando. Puede ser muchos complejos, nada más con una vamos a utilizarlo de momento. Y pues bueno, simplemente vamos a cambiar de línea. En estas opciones de Base Objects seleccionamos ahora esa línea y vamos a encontrar también otros detalles. El primero es de que se ha simplificado en gran medida nuestro segmento, y es de que como ya tiene muchos, nuestro segmento base tiene muchísimos segmentos también, pues Rayclone tiene opciones para estar simplificando la vista. Aquí de fábrica tenemos Adaptive, a partir de 100 segmentos o triangulación, realmente no estoy muy seguro. Vamos a degradarlo en cajas o también podemos ponerlo que sea con Points Cloud. Podemos cambiarle que sea por ejemplo en Quick Mesh para que es una forma muy rápida de estar generando geometría sin que pese tanto. Digo, también va a ser un poquito complicado, pero ahí tenemos ya nuestra geometría completa. La diferencia que hay con Mesh y Quick Mesh simplemente es de que Quick Mesh va a generar la geometría mucho más rápido y va a simplificar, por ejemplo, las texturas, los mapeos. Va a ser muy difícil que lo podamos ver. Pero si nos interesa ver lo que es la geometría, pues realmente va a ser nuestra solución. Y el otro problema que estamos viendo es de que hay muchos segmentos que están cortados. Y eso que yo ya le desactivé la opción de que corte mis segmentos. Para poder corregir este detalle, tenemos que decirle a nuestra línea que esté utilizando un tipo diferente al momento de doblarlo. Vamos a irnos a las reglas
y aquí en Corners dice Bevel Mode. Aquí está de manera de fábrica en Extend. En este caso no nos va a estar funcionando correctamente. Entonces, si nosotros lo deshabilitamos, ahora sí, vamos a obtener nuestras piezas completas sin ningún problema. Y como estamos viendo, pues tenemos una línea un poquito más complicada. Ya hemos visto, si queremos desplazar la altura, simplemente voy a ir cambiando esta parte y ahí sí ya los vamos obteniendo. Aquí igual podéis darlo, por ejemplo, a ver, vamos a darle 2 vueltas y ahí tenemos más figuras. Puede ser muchísimo más interesante al momento de estar creando, por ejemplo, este segmento. Muy bien, ahora como estamos viendo nuestro generador, solamente tenemos una sola línea de objetos, contrario por ejemplo aquí en esta muestra donde tenemos diferentes líneas donde van a estar todos en hilera. Entonces aquí es donde va a entrar en acción el otro tipo de generador, que es el Array2S, para poder nosotros decirle que genere más segmentos. Aquí por ejemplo en el mismo generador voy a estar cambiando, bueno, voy a crear aquí de nueva cuenta un Array2S. Voy a deshabilitar este de aquí, simplemente lo voy a apagar para que podamos tenerlo. Esto en la versión Lite no es posible, solamente es posible un solo generador. No importa, podemos borrarlo y simplemente asignárselo. O copiarlo en un nuevo objeto y pegarlo desde ahí. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es enlazar a esta línea, en la línea X y nuestros objetos en Default. De momento no está apareciendo absolutamente nada y eso es porque el Array2S lo que necesita es generar también una altura. Aquí está el Y size. Entonces aquí yo le voy a decir cuánto quiero que esté generando el array. Aquí por ejemplo si le pongo tal vez 50 centímetros. Vamos a esperar porque puede ser que se trabe un momento. Ahí están. Estamos viendo cómo ya está generando una línea más de segmentos, pero también estoy viendo cómo lo está cortando. Y eso es porque, pues bueno, a este generador tiene otro tipo de comportamiento, que si bien a este lo deshabilitamos en la regla para decirle que no tenga bevel. En el caso del Array2S lo que vamos a hacer es decirle que el Y mode, en lugar de ser alineado, sea free. Y en este caso, esperamos un momento, se ha deshabilitado. Ahora sí tenemos más piezas y también en las reglas vamos a cambiarle que el bevel mode esté en deshabilitado. De esta manera ya tenemos nuestros segmentos correctos. Ahora sí, ya tenemos 2 hileras de segmentos. Vamos a ponerle, por ejemplo, tal vez con 70. Ahí tenemos más hileras. Y ahora, para poder centrar un poquito, pues simplemente voy a mover el Y offset, tal vez 35, menos 35. Y ahí lo tenemos en el centro. Entonces, de esta manera ya tenemos todos estos tipos de piezas que se están generando. Algo un poquito más similar aquí, que bueno, aquí es una curva simple. Tal vez si nos cambiamos en lugar de la hélice, nos vamos a aquí esta curva y pues va a ser algo muy similar más o menos a lo que teníamos en el otro ejemplo. Entonces, recapitulando, simplemente hay que darle la distancia en Y, cambiar el modo en free en el Y mode y también deshabilitar en el X corner el bevel. De esta manera nos libramos de todos los problemas que podamos tener. Y bueno, al principio del video nosotros habíamos generado unas cuantas opciones más de aleatoriedad de nuestros segmentos. Lamentablemente para la versión Lite solamente podemos por restricción utilizar 3 segmentos y un solo generador por objeto. Pero pues bueno, aquí para que todos veamos cómo podemos generar diferentes opciones, lo que vamos a hacer es implementar el operador randomize. Se lo conectamos aquí y voy a estar copiando aquí las diferentes opciones que voy a estar utilizando. Como quiero utilizar las mismas propiedades, pues simplemente voy a copiar y pegar el mismo elemento. Voy a enlazar el plano 2, el plano 3 y aquí me falta un cuarto plano. Vamos a copiar y pegar este de acá y enlazamos utilizando los 3. Ahí lo tenemos. La manera en la que funciona este randomize es diciéndole cuánto porcentaje queremos que esté utilizando de diferentes segmentos. Como aquí están muy similares, pues realmente no vamos a estar viendo gran cosa. Aquí la solución que podemos estar viendo, simplemente para que nosotros podamos observar qué es lo que está sucediendo, voy a estar creando materials IDs materiales con diferentes IDs. Para ello voy a estar utilizando un script que me va a permitir hacerlo de una manera mucho más rápida. Voy a darle clic y aquí me pregunta cuántos subobjetos queremos por material estándar, relay o mental array. Ya es algo viejo este material, podemos ponerle
un nombre base. Entonces a mí me interesa solamente 4 materiales estándar, no importa, voy a ponerle estándar o también V-Ray, por ejemplo. Para poderlos estar viendo, nosotros necesitamos cambiar del material slate al compacto. Como dije, es un material, es un script bastante viejo, entonces es la manera en la que lo vamos a estar utilizando. Ya que lo hemos cambiado, simplemente estoy esperando a que cargue y ahí los tenemos. Le había puesto 10, vamos a ponerle 4 por ejemplo, V-Ray, ahí los tenemos. Entonces simplemente lo que voy a hacer es enlazárselo, el material voy a asignarlo, perdón, a este de aquí. Tenemos uno solo y eso es porque nos hace falta decirle a que cada uno de ellos tenga un ID diferente. Para que lo podamos ver, simplemente vamos a ponerlo por aquí y voy a asignarle, ay, tampoco se pudo, vamos a dejarlo acá. Vamos a asignarle un modificador que se llama material para poderle asignar un ID. No es necesario hacerlo así, pero es la manera más rápida que tengo para mostrar este ejercicio. Ahí le ponemos el material ID, vamos a darle copiar y lo pegamos. Le ponemos el 2 y vamos a ir viendo cómo se empiezan a colorear los materiales. Pegamos y este es el 3. 3 por ahí está y este último va a ser el 4. Como son colores muy similares, nos va a costar un poquito de trabajo identificarlos. Aquí simplemente le voy a cambiar, por ejemplo, el color. Vamos a ver, algo así, un poquito más rojo. Y ahí los tenemos, las diferentes variedades. No es la única opción que tenemos para dar aleatoriedad. También podemos utilizar otras opciones que le dé esa aleatoriedad precisamente desde el propio generador. Pero esas solamente se van a estar viendo cuando rendericemos. Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a crear una luz, una muy sencilla. Simplemente voy a activar aquí el preview. Voy a asignarle el viewport, que ahí está. Ahí tenemos los colores. Entonces, lo que voy a hacer es pararlo porque si no, Rayclone no va a funcionar en absoluto. Vamos a dejarlo por ahí. Ahí está. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que yo puedo hacer es decirle al editor que me esté generando, por ejemplo, aquí en estos objetos randomize, le voy a decir que me ponga un material. Ahí está. Y le voy a decir que lo esté haciendo de manera aleatoria del 1 al 4. Y voy a quitarle aquí, por ejemplo, el ID para que veamos que no es tan necesario. Hacemos nuestra pequeña prueba y ahí lo vemos. Ahí está generando también los colores, a pesar de que cada uno de ellos tiene un ID totalmente diferente. Entonces esa es otra manera que tenemos. Si yo, por ejemplo, se lo desactivo, aquí está, y volvemos al render, ahora sí todos están parejos. Entonces es una opción que, como les digo, solamente la podemos activar desde que, bueno, podemos visualizarla cuando estamos en el editor. También podemos crear un material para estar evitando, por ejemplo, crear un material de esta manera. Lo que pudiéramos hacer, por ejemplo, es, voy a copiar este de aquí, vamos acá y podemos crear, por ejemplo, un material V-Ray sencillo. Material V-Ray, ahí está. Y lo que vamos a hacer simplemente es asignar uno de los mapas que tiene V-Ray, que se llama V-Ray Multisub. De esta manera nosotros podemos asignar diferentes IDs. Voy a eliminar todos estos. Vamos a ponérselo acá. Que esté 1 por 1. Ahí está. Todos tienen que ser el mismo material. Ahí está. Y yo puedo estar utilizando este mapa para darle los diferentes tonos que yo quiero, o texturas, por ejemplo. Aquí yo tengo diferentes IDs. Voy a dejarlo así tal y como está. Yo necesito 4, por ejemplo. Y yo simplemente aquí le voy a cambiar el color. Ahí los tenemos. Aquí tengo que especificarle qué ID es el que voy a estar teniendo. Y vamos a revisar. Bueno, tenemos que asignárselo antes que nada. Y vamos a dar una prueba. Y tenemos que decirle que se active la opción del Material ID. Lo activamos. Y una vez más vamos a revisar qué resultado obtenemos y va a ser el resultado que tenemos con esto de V-Ray. Aquí tenemos los colores que estábamos empleando. Vamos a hacerlo un poquito más chiquito. Y ahí tenemos estos colores. De igual manera podemos irlos cambiando de esta manera. Y es una opción mucho más rápida de estar configurando los IDs. Como dije, una vez más tenemos que tener activado. Esto solamente va a ser visible al momento que estamos renderizando.
De esta manera entonces, por ejemplo, lo que podemos estar viendo son los diferentes tipos de porcentaje que teníamos aquí anteriormente. Si lo volvemos a activar todo esto, que de hecho por eso lo habíamos hecho, voy a cerrar esto momentáneamente. Podemos ver también lo que es el porcentaje, si es de que estamos interesados en ver cada uno de estos colores. Por ejemplo, si yo quiero que no tenga tanto del plano 1, ahí lo estamos viendo, ¿no? Cada uno de estos valores podemos irlos incrementando. Al momento de estar en 100%, estoy utilizando esta del 100% entre 4, o sea, acá va a ser totalmente parejo. Pero si no queremos que tenga también que tenga muy poquito, creo que ¿cuál es ese? Es el moradito, por ejemplo, pues le pongo 5%, 10%, ¿no? Solamente va a haber algunas cuantas piezas. Para eso es bastante útil estar utilizando Randomize. Muy bien, y vamos a ver un poquito la practicidad que va a tener este generador utilizando una pieza que vi en el tutorial que tienen en su página de iTunes, en donde están explicando este tipo de generador. Y pues bueno, vamos a utilizar este mismo generador. Simplemente lo único que vamos a hacer es cambiar estas piezas. Voy a cambiar un poquito el display para que no esté trabando tanto. Vamos a ponerle en Adaptive, que esta es una pieza mucho más sencilla. Voy a desenlazar todo esto de acá. Esperamos un segundo que se empiece a trabar un poco. Vamos a poner otro segmento, que si bien podría copiar este mismo segmento que tenemos acá para que tenga ya todas las propiedades y no tengamos que estar moviendo nada. Pero pues bueno, vamos a revisar cómo se está comportando. Ok, aquí lo primero que vamos a hacer, por ejemplo, pues es quitarle las opciones de Bend y Slice y ponerlo en Step. Y ahí lo tenemos, ya tenemos nuestra figura. Y vamos a ver también, por ejemplo, pues qué podemos hacer. En este caso la escala está muy grande. Y pues bueno, podemos ajustar el segmento en las opciones de transformación. Podemos poner aquí que tenga tal vez 50% en cada uno de estos. Aquí me equivoqué. Y ahí los tenemos. Esta es una opción que podemos estar intentando. No es la única, también pudiéramos escalarlo directamente de la geometría, que es lo que más se aconseja, pero pues bueno, aquí tenemos este resultado. Voy a apagar momentáneamente, voy a dejarlo como estaba. Y en el caso que lo queramos hacer directamente desde nuestra geometría, hay que recordar un pequeño detalle. Por ejemplo, voy a escalarlo aquí de igual manera al 50% y no va a estar haciendo... no se escribió... No se va a estar haciendo absolutamente nada y vamos a volver a tocar el tema, y eso tiene que ver con el Reset Expo. Se recomienda que todos nuestros modelos siempre tengamos aplicado este tipo de opciones. De nueva cuenta tenemos que la escala del objeto está en un tamaño que no lo está identificando como el 100% real, ¿no? Entonces para eso vamos a estar utilizando el Resetter y ahora sí ya están en el tamaño. Yo aquí le exageré, le puse 25%, pero vamos a estar viendo ese detalle, ¿no? Y pues bueno, este tipo de generador tiene algunos detalles. Vamos a cambiar la escala porque está demasiado pequeña. Vamos a ponerle al 200%. Y en este caso, pues igual lo que puedo hacer, por ejemplo, es convertirlo en Editable Poly y voy a ponerle otro. Y ahora sí ya se ha ajustado, ¿no? Entonces, tiene un pequeño detalle este generador que acabamos de hacer. Como dije en la introducción, al estar utilizando esta técnica en la versión Lite, esta es la manera en la que podemos hacerlo, pero no es perfecta porque tenemos algunas limitantes. Si yo, por ejemplo, y tal vez no se notaron tanto en el ejercicio anterior con estos objetos, ya que el centro estaba un poco escondido, pero aquí estamos viendo, por ejemplo, el tema de los pivotes, que aquí está muy justo, ¿no? Lo tenemos ahí. Y si yo, por ejemplo, le doy ajusto la rotación, como lo teníamos en el otro, que era menos 15, perdón, 15, vamos a empezar a notar ciertos detalles, cómo se empieza a perder esta unión, ¿no? ¿Por qué? Porque el pivote se está perdiendo esa relación. Al estar haciendo esta aleatoriedad, se pierden ese tipo de detalles. Y como digo, aquí en este caso que el tensor pues necesita estar en la base, vamos a tener algunos detalles. Entonces, y ese tiene que ver porque estamos utilizando composición. Aquí en este caso, todo lo que nosotros hagamos aquí, porque nosotros ya teníamos colocado su pivote en la parte de arriba, podemos estarlo cambiando, pero a veces resulta mucho más práctico tener el control aquí mismo en el alineamiento. El detalle, como había comentado, es que al estar utilizando la opción de composición,
todas estas opciones es imposible estarlas utilizando. Voy a ejemplificarlo, por ejemplo, si aquí le pongo el pivote que esté tal vez en top o tal vez que esté en bottom, en la parte de abajo, no voy a estar obteniendo ningún resultado por más que lo esté moviendo. En cambio, por ejemplo, si yo lo suelto directamente aquí en default y yo empiezo a mover el pivote, vamos a poder ver algún tipo de... vamos a ver, creo que me estoy equivocando acá. Simplemente es buscar algún otro. Por ejemplo, aquí en bottom, aquí sí está funcionando. Si yo estoy cambiando aquí este tema de orientaciones, lo va a estar haciendo correctamente. Entonces, como dije, aquí la limitante que nosotros tenemos es utilizando la versión Lite, y eso es porque estamos enlazando los dos objetos por medio de una composición en default. Y como dije, la composición dependemos totalmente de la ubicación del pivote en nuestro objeto real. Entonces, nuestro objeto base. Entonces, aquí en estos casos, si a ustedes no les molesta mucho, pues bueno, pudieran dejarlo así, o si no, pues desactivar todas estas opciones de aleatoriedad que también van a estar afectando, en este caso, lo que fue la altura, ¿no? Porque esto fue realmente lo que nos estaba dando algunos problemas. Entonces, pues bueno, pudiéramos estar viendo también cómo solucionarlo, pero eso sería en la versión Pro. Nada más ejemplificando, por ejemplo, si yo aquí a mi objeto base yo utilizo el sistema de Transform Toolbox y aquí yo empiezo a jugar con su pivote, por ejemplo le pongo el mínimo en Z, ahí sí vamos a tener ciertos cambios. Entonces solamente de esta manera es como lo podemos estar obteniendo. Aquí puede resultar muy útil un script que nos puede estar ayudando en este tipo si queremos tener el pivote en ciertos puntos. Por ejemplo, yo lo quiero obtener aquí porque si yo lo pongo el máximo en Z, no lo está colocando donde debe de ser. Aquí tenemos el pivote un poco arriba, no lo tenemos en esta parte que es como lo teníamos inicialmente. Entonces, si lo queremos en ese pivote o tal vez en otro vértice, pudiéramos utilizar un script que lo voy a dejar también en la sección de comentarios. Le doy clic y ahora el pivote se ha colocado en esa parte. Lo muevo y ahí va a estar el pivote. Funciona en cualquier tipo de subelemento. Por ejemplo, tal vez en esta cara. Por ejemplo, en esta cara de aquí tal vez. Va a ser algo complicada. Va a tomar el centro de esta cara y ahí es donde va a enlazar el pivote. Lo pongo aquí y ahí es donde está el pivote. Entonces puede resultar un poquito práctico. No es muy exacto en algunas ocasiones, pero es bastante práctico en la mayoría de las veces. Lo quiero ahora ahí. Y ahí es donde vamos a estar enlazando el pivote en esa colita, ahora en esta ala tal vez, y ahí vamos a estar viendo su comportamiento. Muy bien, ahora para el caso de la versión Pro va a ser algo sumamente sencillo. Me voy a ir un poquito más rápido ya que tenemos los conceptos definidos. Voy a crear el objeto RailClone, voy a separar un poco los objetos que no estén dentro del origen para que podamos apreciar directamente. Vamos a modificar, vamos a crear por medio de un linear1s, vamos a enlazar los dos segmentos. No es necesario por el momento que enlacemos ninguna línea. Ahorita vamos a ver por qué. Voy a enlazar el tensor que aquí debidamente tiene su reset export. Y el segundo, pues vamos a enlazar también esta pieza de origami para que entendamos bien esa parte de los pivotes. Enlazamos el tensor en default y el origami en start o en end. Cualquiera de los dos pudiera estar, pero yo creo que en start podría estar funcionando. Ahora, para poder estar viendo la geometría, pues necesitamos decirle una distancia en X, que eso es en lugar de la línea. Para eso voy a ponerle ahorita 100 y ahí vamos a estar viendo los objetos, solo que tenemos que estarlos rotando, ya que vamos a enlazarlos a otro generador. Entonces, para esto lo que voy a hacer es voltear esta figura, me parece que es en Y. No es cierto, tal vez sea aquí. Y vamos a dejarlo, es en X, perdón, ahí sí es como lo tendríamos que tener. Voy a decirle al generador, para que no esté generando tantos segmentos, voy a ponerle que en las reglas, en default, esté en scale. De esa manera, el tensor no va a tener tanta geometría. Pero de la misma manera, vamos a colocar el origami, vamos a ponerlo también en 90 grados, ¿no? Aquí no es, me parece que es acá, así está bien. Y ahora a los dos vamos a decirles que estén alineados en su pivote en todos los segmentos para que estamos viendo que esté totalmente centrado. Así es como lo tenemos dentro de nuestros pivotes. Ok, y aquí vamos a estar viendo un pequeño desfase, que es lo que tiene el origami por la altura que tiene ese pedazo. Pues bueno, lo podemos solucionar de varias maneras. La forma más rápida, por ejemplo, es quitándole la escala en fixed size y vamos a ponerle un número.
de 0.01 por ejemplo, y ahí vamos a estar viendo que ya estamos enlazándolo correctamente. Ahí lo tenemos, está totalmente centrado. Otra forma sería pues igual decirle que esté el pivote justamente en esa parte, pero pues bueno, vamos a dejarlo ahí por el momento. Ok, lo siguiente que vamos a hacer es enlazar, como había comentado, en otro Linear One S, y vamos a enlazarlo ahora sí, un spline, y vamos a ponerle, enlazarle a la línea, por ejemplo a esta misma curva que ya teníamos, y esto mismo se lo vamos a poner en default. De esta manera ya tenemos esta geometría. Aquí simplemente pues lo que tenemos que hacer es rotarla de manera vertical, y pues bueno, ya hemos visto que podemos utilizar un transformador. Se lo voy a enlazar aquí y simplemente aquí le voy a poner que esté, me parece que 90 aquí, y de nueva cuenta vamos a ponerle que esté estos objetos que estén en stepped, tanto este como este. Ahí los tenemos, le quitamos el bend para que no esté afectando, el slice también, ¿no? Entonces ahí los tenemos, y ahora simplemente vamos a estar ejerciendo el tema de la, ¿cómo se llama? Vamos a voltear la línea para estar utilizando la línea que esté completamente en un plano, y estemos utilizando la línea para escalar esta parte. Eso vamos a hacerlo exactamente igual como hicimos en el otro ejercicio. Simplemente voy a exportar ahora, en lugar de que sea esta distancia, no se deja el X-size, voy a enlazarle la distancia de la curva. Entonces para eso voy a exportar el parámetro de X-size, está en geometría. Vamos de igual manera a utilizar un proceso, la misma fórmula aritmética, pero aquí vamos a tener una serie de cambios. Vamos a ponerle aquí la expresión, y como bien saben es return, punto y coma, y aquí en este caso no vamos a usar xpline chords, vamos a estar utilizando sí un spline chords, pero de esta línea. Entonces si nosotros nos desplazamos hacia abajo, vamos a estar viendo que está el Linear One S y el One S2, que son estos dos. Entonces el One S2 es el que tiene asignada esa línea. Entonces voy a utilizar el One S2, y aquí está xpline chords, y aquí me va a poner toda esta nomenclatura. Simplemente de igual manera le pongo .z, ok, y ahora sí ya me los ha volteado, y yo ya puedo estar utilizando mi línea para desplazar la altura, como hicimos en el otro ejercicio. Es exactamente lo mismo. Ahora vamos a darle esos porcentajes de aleatoriedad, como ya hemos visto anteriormente. Por ejemplo, lo que más nos interesaba eran las alturas, pero bueno, vamos a dejarlo igual como estaba aquí en transformación. Vamos a ponerle en rotación, menos 15 y 15, y aquí como está ligeramente girado el objeto, pues vamos, este es el que tendría que ser como si fuera en Z. Entonces aquí sí le ponemos 360, y aquí igual menos 15 y 15. Ok, de momento todo está en orden. Ahora simplemente lo que vamos a hacer de nueva cuenta es exportar la traslación para que me permite jugar con esos valores aleatorios. De igual manera voy a exportar el Fixed Transform Translation en Z, ok. Y de la misma manera vamos a estar utilizando el random. Vamos a enlazarlo acá. Vamos a decirle que esté utilizando el generador en el segmento. Ahí tenemos las diferentes alturas. Ponemos que esté en unidades, tal vez con un 30 para que veamos. Y esto mismo lo vamos a enlazar acá, así como hicimos en el otro. Pero en lugar de restar, vamos a sumar todo esto. Vamos a sumarle, está más input 1. Ok, y ahí tenemos ya nuestra línea correctamente, y estamos viendo que todos los objetos están en el pivote, porque como había mencionado, al no estar usando el grupo ya no dependemos ya podemos utilizar el pivote que tiene nuestro objeto, y vamos a tener mayor control en ese aspecto. Entonces pues bueno, como les digo, es exactamente lo mismo, simplemente que bueno, estamos utilizando la composición por este generador, y eso en la versión Lite pues no es posible estarlo utilizando. Y bueno, espero les haya sido útil este ejercicio. No puedo dejar de recomendar que estén visitando las redes de i2, tanto su canal de YouTube, donde podrán ver muchísimos videos sobre el manejo de este plugin, y también su página web, donde podrán encontrar la versión escrita de los mismos, así como la descarga de los archivos necesarios para poder reproducir los mismos tutoriales. De igual manera, les recomiendo que si planean adquirir tanto Forestpack y Breakclone, aprovechen las ofertas que generalmente se hacen en Black Friday, donde pueden adquirir las licencias al 50%,
y créanme que valen muchísimo la pena, sobre todo por el soporte que tienen con los usuarios. Como dije en la última parte del video, para poder explorar mejor el ejercicio me puse en contacto con el foro y me brindaron el soporte necesario rápidamente. Me despido recordándoles que no se olviden de seguir el estudio tanto en Instagram, Facebook y Twitter como rtstudio.archviz. Suscríbanse al canal quienes aún no lo han hecho y recomiéndenselo a quienes crean que les pueda beneficiar. Les envío un gran saludo, cuídense mucho y nos vemos hasta el próximo video.